Seguimos en la mesa de análisis internacional hoy, martes 26 de junio de 2018. Estamos con Leo Harari desde Francia, si la comunicación lo permite, Gustavo Calvo y Fernando Butazzoni aquí en el estudio. Cambiamos de escenario, vamos a Turquía. Allí el reelecto presidente Recep Tayyip Erdogan celebró este domingo su victoria en la primera vuelta de los comicios y celebró también la mayoría que obtuvo en el Parlamento la alianza dominada por su partido político. Bu seçimin galibi demokrasidir. Turquía dio una lección de democracia al mundo, decía Erdogan. Mientras su principal rival le instó a gobernar para todos los turcos, el gobierno de Donald Trump le pidió que dé pasos para fortalecer la democracia. Y la Unión Europea lamentó que las condiciones para hacer campaña electoral no hayan sido parejas para todos los candidatos. Entre los países que han felicitado a este líder islamista conservador que gobierna Turquía desde hace 15 años se encuentran Hungría, Irán y Venezuela. Leo, empezamos contigo a propósito de ese cuadro político. Sí, será porque estoy más cerca Sí, del camino. Claro. Bueno, Erdogan es un tipo particular, no es banal. Yo creo que en el primer volumen de las memorias de Kissinger, ya que hace como 40 años que lo escribió, ya hablaba de Erdogan como un tipo que había que observar. Y merece ser observado porque es sobre todo pragmático. Él ha hecho la política necesaria para mantener, consolidar y ampliar su poder. No hay que olvidarse que su primera apuesta, que además fue exitosa, fue la de modernizar Turquía y acercarla al Occidente, como la puerta entre el Oriente y el Occidente que geopolíticamente es, institucionalmente también quería que fuera. Y hizo los deberes hace ya, yo creo que fue desde el año 2000, ya estaba cumpliendo con el cuaderno de instrucciones que hay que cumplir para entrar en la Unión Europea, después de haber entrado en la OTAN, en la Organización Mundial del Comercio, en la OCDE, donde es uno de los fundadores, es decir, con una fuerte impronta occidental en uno de los pocos estados del Medio Oriente que es laico. Bueno, eso iba relativamente bien hasta que Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, y Angela Merkel, canciller alemana, empezaron a decir que no les interesaba dejar entrar en Europa un país que tenía tantos musulmanes. Sarkozy lo necesitaba para calmar el ala derecha y la Merkel lo necesitaba porque hay muchos inmigrantes, trabajadores turcos, inmigrantes en Alemania y tenían miedo de que entrando a la Unión Europea se llenara de trabajadores inmigrantes. El asunto es que le cerraron la puerta en la cara y el señor Erdogan fue elaborando una visión del mundo más nacionalista y populista, nostálgica. No hay que olvidarse que fue un gran imperio y él lo recordaba a cada instante, tanto es así que incluso hizo viajes a lo que eran las fronteras del Imperio Otomano, visitando diferentes países de los Balcanes y enfrentándose de manera más frontal con su minoría kurda, una parte de la cual realmente lleva una lucha, digamos, frontal con el gobierno, y otras, son casi 10% de la población, está más integrada, digamos, a la vida civil. Pero estamos en una situación en la que afianza su poder, logró un referéndum en donde se liquida el primer ministro y buena parte de las prerrogativas legislativas y judiciales, lo que permite un presidencialismo extremadamente fuerte. Y a pesar de los problemas actuales económicos, está en un país relativamente modernizado, en la encrucijada de los más grandes problemas que enfrenta el planeta Tierra políticamente, que es en la frontera con Irán, Irak, Siria, Azerbaiyán,
el estrecho de Bósforo, de Dardanelos y el Mediterráneo oriental. Todos los grandes problemas están por ahí. Sí, me afilio un poco a la palabra que utilizó Leo. Es pragmático, ¿no? Es decir, es un líder que hace 15 años es el hombre fuerte, de hecho, en Turquía, pero hace más de 30 años que está en el esquema político. Es un hombre que apostó a un laicismo desde el gobierno, creó un Estado laico en contra de una gran fuerza ideológica musulmana y religiosa musulmana, que ve su presencia sobre todo en el ejército. El ejército sigue siendo fiel al cariz musulmán del fundador de la República, Kemal. Y de alguna manera Erdogan se ha movido entre dos aguas siempre. Intentó, como dice Leo, darle un perfil moderno a Turquía. A través de eso intentaba entrar en la Unión Europea. Es cierto que la Unión Europea vio con cierto recelo el ingreso. Lo que relataba Leo también muestra un poco los vaivenes de Merkel, ¿no? Hoy quiere aceptar inmigrantes y seguramente este jueves empieza a decir lo contrario. Pero es cierto que también el propio Erdogan se desilusionó un poco de la Unión Europea. Nosotros cuando hablamos de Siria acá, veíamos también un reflejo de eso. Turquía formó parte de la coalición, o forma todavía teóricamente parte, de hecho sí lo forma, parte de la coalición que está interviniendo en Siria, junto con Estados Unidos y otros países europeos. Pero a raíz del acercamiento que ha tenido con Rusia y con China, a raíz del alejamiento de la empatía que tenía con la Unión Europea, él ha centrado en los últimos tiempos, en los últimos meses, y yo diría desde un año y medio hacia atrás, todas las acciones bélicas de Turquía en Siria, en territorio sirio, en el tema de los kurdos. Es decir, los kurdos que están al norte de Siria y que de alguna manera están en una lucha bastante fuerte directamente con el ejército turco, ha sido, digamos, un poco el centro político de Erdogan en estas semanas. De esa manera él no apuesta contra el régimen de Siria directamente, no se cruza con Putin, no queda mal con China. Es decir, ese es Erdogan. Es una persona que ha tenido más del 50% de los votos en una votación que llegó al 88%, es decir, hubo una participación masiva de todos los turcos, hubo muchísimas opciones en el terreno electoral, porque hubo muchos partidos que se presentaron, aunque es cierto que la elección fue bastante limitada desde el punto de vista de la difusión de la oposición. Es cierto que no fue un juego parejo para ambas partes. Pero Erdogan sigue su camino hacia el poder, aunque irónicamente tenemos que ver también un reforzamiento de la oposición. Es la primera vez que un grupo opositor a Erdogan llega al 30%. Así que no está todo dicho allí. Sí vemos acá otro líder pragmático, sí vemos aquí de vuelta al juego de Putin en el área, sí vemos acá una coalición occidental que tiene dificultades en el lugar para poder llevar una coalición a buen fin, en una guerra a buen fin. Siria no va a ser una guerra ganada por la coalición occidental, es decir, Assad va a seguir en el poder y Putin va a poder colgarse otra medalla seguramente en el 2019 sobre este tema. A propósito de las condiciones desiguales en la campaña electoral, un número bien, sí, bien gráfico, ¿no? Dice uno de los analistas políticos consultados en agencias de noticias, la campaña ha sido injusta, 180 horas de televisión para el presidente y apenas 20 horas para todos los oponentes juntos. Sí. Claro. Fernando, ¿tú esta la ves más lejos que la de Nicaragua? Sí, sin duda. Yo además no soy un experto en temas internacionales ni nada por el estilo. No soy un todólogo, gracias a Dios. Dos apuntes nomás, ¿no? El primero es que allí yo me pregunto, hay ahí un elemento un elemento muy importante, que es el vínculo con Irán. Y el acercamiento de Rusia, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Porque la Unión Europea actuó con una pasividad o con una especie de desidia política en torno
a todo el proceso turco, que realmente yo entiendo que puede haber sido hasta ofensivo para los turcos y para Erdogan, ¿no? Ahora se encuentran frente a un problema de otras dimensiones, porque Erdogan ha asumido legalmente, digamos, a través de un referéndum y poderes casi absolutos, tanto legislativos como judiciales incluso. Tiene una relación cada vez más cercana con los rusos y cada vez más cercana con los iraníes. En una zona del mundo, mucho de eso es culpa de la Unión Europea. Claro, entonces en una zona del mundo, como decía Leo, donde se cruzan todos los grandes problemas, o la mayoría de los grandes problemas contemporáneos. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Leo, ¿tú tenés una respuesta? La Unión Europea no lo sabe, ¿cómo lo puedo saber yo? No lo saben porque hay cosas muy contradictorias. Turquía es estratégica, es realmente el tapón entre Occidente y Oriente por miles de razones, pero su territorio es 90% asiático, toda la Anatolia, el grueso del territorio está en Asia y un pequeño pedacito, pero el más valioso, está en Europa, que es en donde están los estrechos que juntan el Mar Negro con el Mediterráneo. Entonces, es una fuente de inmigrantes, trabajadores inmigrantes. Es políticamente un intermediario de todos los conflictos y tiene fronteras con casi todos los lugares donde se está peleando. Y es, aunque no parezca, porque uno dice un conservador islamista, pero es uno de los estados más progresistas de la zona. Es uno de los estados que han logrado separar desde la época de Kemal Atatürk, separar el Estado de la religión, con lo cual le da más chances de diálogo con el Occidente. Es uno de esos países que pueden realmente hacer de puente si se le tomara en serio. El problema es que la Unión Europea está metida en sus propios problemas, en el tema de la inmigración, en el tema del nacionalpopulismo, que al mismo tiempo que sigue dentro de la Unión Europea, lleva adelante valores que no son absolutamente compatibles con los que permitieron la creación de la Unión Europea, y con relativamente, no es poco liderazgo porque sean unos inútiles, es poco liderazgo porque prácticamente todos los presidentes o cancilleres o primeros ministros están sostenidos en coaliciones, no en partidos con una visión del mundo y con un programa, sino en grupos de bancadas legislativas que son necesarios para poder gobernar. O sea que está con poca margen de maniobra para iniciativas con respecto al tema de Turco. Se la van a aguantar, van a protestar de que no han sido elecciones demasiado justas, y por otro lado van a seguir cuidando muy bien Turquía, porque hay 3,5 millones de inmigrantes que eran los que querían venir por el Mediterráneo a Europa, y con los 6.000 millones de euros que le están dando a Turquía, los mantienen en territorio de Medio Oriente, es decir, los mantienen en Turquía y no los dejan venir a Europa. En este momento es el gran campo de refugiados que si no estarían ya sea muriendo en el Mediterráneo o tratando de tocar tierra en Grecia, en Italia o en España. Sí, Europa está aprendiendo que, a diferencia de antaño, y ya desde las 2 guerras mundiales, el mundo no la espera, ¿no? Es decir, lo que dice Leo es cierto, no solo tiene asentado su poder en los principales países en coaliciones con las cuales hay que cumplir antes de tomar decisiones, sino que además, de hecho, en toda Europa hay una real crisis de identidad. O sea, hay muchos giros a la derecha en lo que yo llamo la Europa profunda. Hay el tema de inmigrantes está colando en todos los otros temas importantes, como el tema de un cierto desindustrialización en el centro de Europa, que se está empezando a hacer palpable. Entonces, en ese sentido, fijarse en los inmigrantes por el tema de Turquía fue, como lo dejaba traslucir un poco Fernando, un tema menor, ¿no? Es decir, Turquía, basta ver el mapa para ver su caridad estratégica. Yo pienso que Europa va a tener que empezar a tomar decisiones a un ritmo mayor, le guste o no le guste, según cómo estén asentados sus gobiernos. En realidad, este jueves vamos a tener una reunión donde los europeos van a decidir o van a intentar decidir una política frente a la inmigración en forma global, pero sí es cierto que volvemos
otra vez a Putin, la toma de decisiones a nivel internacional tiene que tener otro ritmo, y Putin lo entendió. Termine como terminen estas guerras, tanto Erdogan como Putin van a terminar bien.